que ha provocado la crisis. Por eso se le ha dado la forma escrita para que cualquiera de nosotros, cuando vayamos a hablar a distintas asambleas de barrio, podamos leer tranquilamente cuál es la exposición y hacer comprender a nuestros compañeros cuál es el objetivo del propio tribunal. De todas formas, en este caso, voy a hacer, digamos, una recreación de lo que vamos a hacer muchos de nosotros cuando vayamos a nuestras respectivas asambleas, y voy a explicar cuál es esa gran estafa que es la que ha provocado en gran medida esta crisis. Lo primero que tenemos que entender y tener claro algunos conceptos para ver cómo ha sido llevado a cabo. El primero, que los bancos no son de los banqueros, ¿vale? La inmensa mayoría de las acciones pertenecen a accionistas minoritarios que no tienen ningún control sobre el banco. Por un ejemplo, el presidente del Santander, uno de los más emblemáticos, tiene el 0,9% del total de las acciones del Santander. Esta diferenciación que anteriormente no se daba, anteriormente los banqueros eran los dueños de los bancos, hace que los intereses de los banqueros y de los bancos sean distintos. Esto es muy importante enseñárselo a los compañeros para que tengan claro cuál es la esencia de la estafa, es decir, que los banqueros pueden lucrarse estafando al propio banco. No hay una identificación. En segundo lugar, también tiene que quedar muy claro, y tenemos que dejar claro a los compañeros, cómo el beneficio de los banqueros depende del volumen de trabajo. Los banqueros se llevan un porcentaje del volumen de créditos concedidos, y cuanto más créditos se concedan, más porcentajes se llevan los banqueros. Estos créditos, estos porcentajes que se llevan los banqueros no se devuelven, aunque no se perjudiquen, aunque no se devuelvan los créditos. Ellos los cobran con la concesión. Por lo tanto, el interés del banco está en que se devuelvan los créditos con un interés. Ese es el beneficio del banco. El interés del banquero es que se concedan los créditos y le da igual que se devuelvan o no. Se llevan las comisiones exactamente igual. Esto hay que tenerlo claro y explicarlo claro igualmente a los compañeros. Igualmente también hay otro concepto que es muy importante, y es el hecho de cómo son las formas que tienen de generar el dinero los propios banqueros, que es a través de las cédulas hipotecarias. Aquí en España la regulación es así. Normalmente, cuando se concede un préstamo hipotecario, se tiene que esperar pues 15, 20 o 30 años, es decir, a la finalización del plazo concedido para el pago del préstamo, para que recupere el dinero el banco y pueda volver a prestarlo. Con las cédulas hipotecarias lo que se consigue es que el banco recupere de forma prácticamente inmediata la totalidad del dinero prestado para poder volverlo a prestar para generar otra hipoteca nueva. Ese dinero lo recupera a través de la nueva cédula hipotecaria y puede volver a prestarlo así una y otra vez. Ese es el objetivo, y así es como se genera el dinero a través de las cédulas. Esa forma de generar dinero tiene una serie de limitaciones legales. La primera y más flagrante que han estado infringiendo es que no se pueden emitir cédulas hipotecarias a raíz de préstamos hipotecarios cuyo valor del préstamo supere al 80% del precio de la casa, del valor de la casa o del inmueble por el que se haya concedido ese crédito. De tal manera que si para comprar una casa de 100.000 euros, solo nos podrían dar un crédito de 80.000 euros, si a partir de ese préstamo quisieran emitir una cédula hipotecaria. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha estado infringiendo sistemáticamente en este fraude ese límite. Como todos sabemos, siempre hemos estado pagando una cosa que se llamaba la entrada, que era precisamente ese 20% que faltaba del 80 al 100. Y luego teníamos que tener ahorrado otro 10% más para gastos de notario e impuestos. Ese 30% que teníamos ahorrado era el límite máximo de solvencia, o el límite mínimo, de solvencia exigido para poder emitir cédulas hipotecarias a raíz de ese crédito. ¿En qué consiste el fraude? Esencialmente lo que consiste el fraude es que llegó un momento en que empezaron a dar créditos a finales de los años 90, 96, 97, en los que había gente que podía pagar los créditos con normalidad. Hasta que, digamos, en torno a principios del año 2000, se dan cuenta de que todo el mundo que había venido del baby boom, pues ya había comprado sus casas, y la gente que tenía dinero ya había comprado sus casas, y empiezan a escasear los clientes. Entonces, lo que hacen, para seguir llevándose sus porcentajes y emitiendo nuevas cédulas hipotecarias,
es pues, llegar a un acuerdo con las tasadoras, que en su mayoría o bien son propiedad de los bancos, o bien su práctica totalidad de la actividad de esas tasadoras trabajan para los bancos, y entonces hay un dominio efectivo de los bancos sobre ellas, llegan al acuerdo de aumentar la valoración de las casas para que, aunque den el 100%, ese 100% lo valoren como el 80% y el valor de la casa lo pongan superior, un 140%. Con eso lo que están haciendo es dar la totalidad del dinero para comprar una casa, y no estoy hablando solamente del precio, sino lo que es el 100% del precio más el 10% que harían falta para el tema de los impuestos. Es decir, se están dando casas a gente que no tiene nada de dinero, a cualquier persona que no tuviese dinero le daban la casa. ¿Por qué? Porque al banquero lo que le interesa es dar ese crédito, le da igual que lo devuelvan o no. Sin embargo, lo que estaban haciendo respecto al banco era tirar su dinero, dárselo a gente que no lo iba a devolver, y iba a provocar posteriormente, digamos, una mora, una falta de pagos muy importante, que iba a provocar una quiebra del banco, que es lo que estamos pagando ahora todos con la crisis. Todo eso ocurrió básicamente entre el periodo del 2002 al 2007, fue cuando se agudizó aún más esa emisión de cédulas hipotecarias. En el 2007 llegó ya un momento en que era tan exagerada el fraude y tan bárbaro que dejaron de fiarse unos bancos de otros a raíz de la crisis de Lehman Brothers, la quiebra, y ha puesto de manifiesto de que esta era una práctica generalizada y que estaban llevando a cabo todos los bancos. Los bancos dejan de dejarse dinero entre sí porque no se fían de las garantías que dan los otros, que en España las cédulas hipotecarias, y a raíz de en ese momento los bancos no tienen dinero para pagar sus propias, devolver el dinero que les han dejado. Ahí es cuando surge la crisis, y cuando el Estado español, en la época del gobierno de Zapatero, les da un aval de 100.000 millones de euros para poder hacer frente a esos gastos, a ese dinero que les habían prestado anteriormente otros bancos. Y ahí empieza la crisis. Es cuando, para hacer frente a esa falta de liquidez que ha generado el fraude, tienen que bajar los salarios de la población, deciden quitarnos gran parte de las prestaciones sociales, las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Aumentar lo que es los impuestos de carácter indirecto, el IVA y todos los que van directamente al gasto, y hacer que sea la población la que pague toda la crisis. Como podemos ver en la actitud que han tenido hasta este momento todos los gobiernos, siempre se ha presupuesto que quien iba a pagar éramos nosotros, que nosotros no íbamos a decir nada frente a eso y que íbamos a asumir la situación tal cual, que la culpa era nuestra, que habíamos gastado mucho, que habíamos sido malos, que todo esto era un castigo. Ahora lo que vamos a hacer es, de forma autogestionada, llevar a cabo la investigación de estos delitos. Y para ello hemos generado este tribunal. Y vamos a hacer ese trabajo que inicialmente, al principio, es lo que es la solicitud del que vaya a juzgar la propia administración y el Estado y nosotros mismos los delitos cometidos, y que, como estamos viendo actualmente, están empezando a tener efecto. No un efecto solamente aparente, porque es muy probable que lo que quieran sea esconder realmente las cosas, tomando una posición de poder, en el sentido de ponerse al frente de la situación, pero solamente para esconder todas las cuestiones. ¿De acuerdo? Y nosotros lo que vamos a poner de manifiesto es este delito que hemos estado explicando. Ahora mi compañera Liliana os va a explicar un poco cuál es la estrategia concreta adoptada para conseguir esta meta.